Ok. Ok, el mensaje de hoy se llama la oración. Yo creo que nosotros ya hemos hablado bastante acerca de la oración, pero viniendo del mensaje anterior de la fe y el ejercicio de confiar, ¿ok? Probablemente ese es nuestro punto de partida, ¿ok? Si ya yo escogí creer en Dios, voy a confiar en Dios, es nuestro punto de partida. Ahora, ¿cómo llevamos nuestra fe al siguiente nivel? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para empezar a confiar en Dios más profundamente? ¿Cómo hago yo para entender, para ver, para sentir, para percibir cosas espirituales? ¿Cómo hago yo para no vivir estancado en la naturaleza de este mundo, en lo natural de este mundo, en el raciocinio y la lógica de este mundo, sino trascender la humanidad que nos atañe y que nos sostiene aquí en la tierra y ir más allá? El mismo Padre nuestro nos decía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, el reino de Dios ya está aquí y está en nosotros. El reino de Dios es Cristo, es su espíritu, es su presencia, es su palabra y ya está aquí. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que nosotros podamos ir más allá, no quedarnos en un contexto atrapados, en un contexto de lógica humana. ¿Por qué? Muy sencillo. Si nosotros somos embajadores y nos llaman como embajadores de un país y no conocemos el país el cual representamos, probablemente nuestra forma de ejercer como embajadores de ese país va a ser muy pobre. Probablemente vamos a tener información que se consigue en todos lados, pero no va a ser nada de manera testimonial que verdaderamente inspire a las personas a conocer y a vivir esa experiencia. Entonces, no es lo mismo vivir la experiencia uno que escuchar la experiencia de otro. Y Dios nos está llamando a todos a vivir esta experiencia, a que esta sea una experiencia personal, íntima, transformatoria en la vida de cada uno de nosotros. Yo no puedo depender de la espiritualidad de mi esposa de la misma manera en la que ella no puede depender de la mía. Yo no puedo depender del pastor, yo no puedo depender de los líderes de la iglesia. Yo dependo de Cristo y yo tengo que desarrollar una, una comunión constante con Él, una relación, que nosotros decimos que esto no es religión, sino que es relación. Bueno, una relación se establece y ahora vamos a ver, vamos a hablar un poquito en el ámbito psicológico también. ¿Qué es una relación o cómo se establece, cómo conocemos a alguien verdaderamente? Para que entendamos que esto también se aplica a Jesús. Ah, que yo no lo veo en físico, no necesitamos verlo en físico. Su espíritu ya vive dentro de nosotros. Él está hablando de otra cosa completamente diferente, que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Él nos va a corresponder a su manera y nos va a llevar a su contexto y nos va a enseñar su forma, no la nuestra, la de Él. Y las cosas van a cambiar y el fruto va a empezar a aflorar. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta la magnitud de esta realidad. Y es hermosa, es bella, es liberadora, es esperanzadora. Pero para eso tenemos que hacer algo muy importante y es la oración. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. En su palabra nos da un mapa, nos da una clave. Y les voy a contar mi testimonio, en mi testimonio personal, voy a ser muy honesto y muy franco, yo no oraba. Yo vivía metido en la iglesia, pero yo no oraba. Y no tenía ese hábito de oración, más allá de los momentitos aquí y allá en donde orábamos antes de, o para orar por alguien, o, ¿verdad? O sea, eran muy esporádicos. Yo no tenía una cultura de permanencia en la oración. Yo no tenía una cultura de conexión con Él. Era como cartas lo que yo hacía. De vez en cuando yo le mandaba a Dios una carta esperando que Él me respondiera. Pero yo pasé de cartas con el tiempo a conexiones más rápidas, como el correo electrónico, digámoslo así.
porque oraba más y empezaba a recibir comunicaciones más prontas, algunas veces. Pero lo que sí llegué a entender es esto: si Dios fuera una piscina, yo no puedo vivir mi vida espiritual, yo no puedo pretender que yo voy a ser un ser espiritual. Esto fue una convicción que Dios me dio. Yo no puedo espiritual realmente, yo no puedo vivir la experiencia de la presencia de Dios en mi vida y que revolucione por completo todos mis conceptos y mis ideas y mi forma de pensar y todo, si yo solo voy a la iglesia una vez a la semana, un par de horas. Si Dios fuera una piscina, yo no voy a poder aprender a nadar y ser un profesional nadando si yo solo voy a la piscina un par de horas a la semana. Yo necesito literalmente estar consumido en esa piscina permanentemente. Y ahí era donde entraba el conflicto mental de Jerry con el Señor, y Jerry le decía al Señor: Señor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para estar en tu presencia permanentemente? Y él me decía: búscame 24/7, tienes que estar en mí 24/7. Ok, ahí es donde empiezan los chisperos en mi cabeza y yo le digo: Señor, ok, está bien, pero ¿cómo hago si yo tengo que estar trabajando, yo tengo que estar haciendo llamadas, reuniones? Y el Señor me decía: ¿quién te dijo a ti que yo me desconecto de ti? Yo estoy siempre permanentemente conectado a ti. Es como la internet de la casa, que está permanentemente conectada y yo de vez en cuando la uso. El Señor lo que me estaba diciendo es: yo soy el que tengo que conectarme, yo soy el que tengo que estar consciente de Él, yo soy el que tengo que reconocerlo en todos mis caminos para que Él enderece mis veredas, yo soy el que tengo que estar acudiendo a Él porque Él ya está. Entonces, por completo cambió mi forma de pensar. Ahora, debo de serles honestos, yo decía: Señor, ¿realmente yo necesitaré llegar a ese nivel de profundidad espiritual? O sea, yo pensaba que eso era para los monjes allá o aquella gente que escoge irse a meter a una cabaña y dedicar su vida a Dios, ¿verdad? Y el Señor me decía: si realmente quieres conocer el reino de Dios, tienes que ser del reino de Dios, tienes que ser quien eres en el reino de Dios. Y la única manera es viviendo en mí. Entonces empecé a entender que más bien aquí, como decimos aquí popularmente, la tortilla se volteó. Más bien fue al revés. Ok, si yo realmente quiero vivir la realidad de Dios, necesito estar en Él. Porque si yo no estoy en Él, estoy viviendo la realidad de aquí. Y para estar en Él, la oración. La oración era la primera clave que yo tenía que aprender a desarrollar simplemente, sin ninguna expectativa, una comunión de oración con Él, una constante comunión con Él, ¿verdad? En donde yo decía: Señor, mira lo que tengo que hacer. Y yo pasaba hablando a veces solo, como loco. Y, y empecé a entender: Él sí está aquí conmigo, sí me escucha, sí me escucha. Eso fue quizás lo más lindo, cuando empecé a entender que Dios verdaderamente estaba ahí escuchándome y que mis palabras llegaban hasta el trono de los cielos, que no eran simplemente vociferar. Ahí fue donde dije: wow, todo lo que le podría decir a mi Señor, todas las emociones, todos los pensamientos, todos los sueños frustrados, todo lo que le voy a contar. Y empecé a hablar y hablar y hablar y hablar. Y llegó un momento en donde ya no tenía más que hablar de mí. Y el Señor ahí fue donde me llegó al siguiente nivel, por decirlo de alguna manera, una siguiente grada en donde me di cuenta de que por estarlo buscando a Él, todas mis necesidades estaban cubiertas en Él. Entonces ahora mi relación con Él ya no se trataba de mí, se trataba de los demás. Pero eso lo vamos a explorar más adelante. Quiero que entiendan algo lo que dice aquí en esta escritura. Estén siempre alegres. Eso es un fruto, porque realmente es muy difícil estar alegre en medio de tribulación, o en medio de aflicción. Pero si ustedes oran sin cesar y dan gracias a Dios en toda situación, esa alegría que ustedes sienten va a salir como un fruto, porque ustedes van a percibir el corazón de Dios, ustedes van a sentir ese abrigo, esa protección de Dios. Puede que no inmediatamente, puede que no después de unos cuantos meses de oración, no importa, no importa. Él va a hacer que ustedes oren
No lo que Él quiere, lo que ustedes necesitan orar. ¿Para qué? Para que entonces lo puedan percibir a Él. Porque cada uno de nosotros puede ser diferente. Puede que a mí me tarde 3 meses, 4 años, puede que a otra persona le tarde una semana. Eso va a depender de esa relación y ese vínculo con esa persona, la fe que esa persona ponga, invierta, la confianza, la determinación, la lucha que ponga en esta relación entre nosotros y el Señor. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Filipenses 4, 6, 7. No sé quién tenía Filipenses 4, 6, 7. Romy también tenía esa. Ah, ok, Romy. Se desconectaría. Um, Yo creo que sí se desconectó. Si no la leo yo, no hay ningún problema. Ok, voy a leerla yo. No la veo a ella ahí. No, seguro se le desconectó. No hay ningún problema, yo la leo. Ok, Está arriba del estado. no está. Aquí está. No, ahí está entrando otra Ahí vez. viene, viene. Ahí se está conectando. Está arriba del estado ella. Ya está conectando el audio. Escucha. Ahora Sí, sí, Romy, escuchamos, Romy. adelante. Estamos Ay, sí. esperando que nos lea la otra escritura. Sí, ay, Dios mío, cómo se fue, Dios mío. Aquí está. Dice, un momentito, aquí la tengo. La tenía ahí, no sé qué pasó. Por nada estéis afanosos, si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, Romy. Ok, esta escritura es clave para que entendamos lo que estamos hablando aquí. No se afanen, no se inquieten, no se preocupen, no se pongan nerviosos, no tengan miedo por nada. Más bien, convirtamos eso que viene en contra nuestra en material de oración. Y dice, en toda ocasión con ruego y súplica. Bueno, en esta versión dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Vamos a donde Él. Ustedes saben que el Señor permite las aflicciones, ¿para qué? Para que oremos, para llevarnos a orar. Y ustedes ven que en la Biblia, todos en la Biblia tuvieron aflicción. ¿Y qué hacían? Iban a orar. Iban a orar. Cuando Moisés se enfrentó a la rebeldía de su pueblo una y otra y otra y otra y otra vez, Moisés iba y oraba. Lo mismo Jeremías oraba, lo mismo Isaías. Ellos oraban. Elías, búsquenlos, todos oraban. ¿Por qué? Porque la respuesta, por más que nosotros creamos que sabemos cuál es la respuesta, el que verdaderamente sabe es Dios. El que a quien nosotros nos debemos es a nuestro rey. ¿Recuerdan lo de la escritura que decía reconocerlo a él como el rey? Bueno, si él es nuestro rey, si él es nuestro señor, entonces tenemos que entender que él tiene las respuestas que nosotros ni siquiera podemos empezar a pensar. No es más fácil ir donde él, no es más fácil decir, Señor, ayúdame en esta situación, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Ábreme una puerta, muéstrame que eres tú el que me está hablando. Ustedes no saben la cantidad de testimonios que hay en esto, donde el Señor se ha mostrado, en donde el Señor ha venido y ha dicho, aquí estoy. Pero qué lindo esto donde dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias de una vez. Entonces, cuando usted ya se desprendió de aquella angustia, de aquel temor, cuando usted ya soltó aquella emoción negativa que usted sentía en su corazón, ¿verdad? Y por ahí podremos dar testimonio de eso. Cuando nosotros nos desprendemos de esa angustia, de ese temor, de esa inseguridad, de ese miedo, de ese dolor,
¿qué es lo que sucede? La paz de Dios es la que llega a nuestro corazón y empieza a brotar. Ahora, la paz de Dios está descrita aquí de una manera sobrenatural. Por eso es que la gente tiene que entender que Dios nos está llevando a un contexto más allá del humano. Por eso nos dejó su espíritu. Dios es espíritu. Nos dejó su espíritu. ¿Para qué? No para que vivamos en nuestra carne, sino para que abandonemos nuestra carne y seamos transformados a un ser espiritual que ya somos en Cristo. ¿Qué fue lo que nació de nuevo en nosotros cuando vinimos al Señor? Nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que a través de nuestro espíritu, el Espíritu Santo ahora se manifieste. Ahora nacimos de nuevo al contexto espiritual, pero todavía estamos bebés y necesitamos ir creciendo progresivamente. Nuestra carne ya es un adulto, pero nuestro espíritu es un bebé. Entonces, la comprensión, esa asimilación, esa ejecución del espíritu toma tiempo. Y si nosotros no mantenemos la hoguera firme, fuego caliente, hirviendo, adivinen qué, se apaga y nuestra carne toma control de nuevo. La lógica humana, el pensamiento humano, etcétera. Y todo lo que escuchamos ahí, las voces, todo tiene sentido. Pero cuando andamos en el espíritu, escuchamos las voces de allá afuera y son desenmascaradas así por el Espíritu Santo. Y dice aquí que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es incomprensible. Usted nada más la siente. Usted la vive, pero no la puede explicar. Y eso es hermoso porque es una evidencia de que esto es sobrenatural, de que viene de arriba. La he vivido en mi vida tantas veces. Gracias a Dios por su misericordia, porque hoy puedo estar aquí como testigo, como evidencia de que esto es real. Y ¿saben qué es lo más lindo de esto? Vea, apunta a las dos áreas más conflictivas del ser humano. Y dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, literalmente nos reenfoca. Nos mantiene enfocados en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la clave. La clave no está en nosotros, está en Él. Esto de nuevo, hermanos y hermanas, esto es un proceso. Tenemos que ser pacientes, no solamente con nosotros mismos por nuestros tropiezos, sino también con el Señor, porque el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe cuándo va a intervenir y cuándo no. A veces no interviene porque nuestro corazón no está donde debe estar. Y a veces necesitamos experimentar un poquito de dolor para poder entonces quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestra posición de lógica humana para ceder el control a Él. Y ustedes no saben la cantidad de veces que yo me he encontrado en lo más abajo del pozo y me he dado cuenta que es cuando he sido más libre. Vamos a ir a la siguiente. Jeremías 33:3. Adelante. Momentito. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok, como decíamos antes, para muestra un botón. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que a través de la oración establecemos una conexión, un vínculo con el Señor. Clama a mí y te responderé. Ahí está el vínculo. ¿Y para qué? No es solamente para que nosotros nos convirtamos en gente religiosa de oración. No, es para que vivamos una experiencia sobrenatural. Es para que veamos el poder y la magnitud del Dios al que nosotros le hemos decidido creer. Y vean qué hermoso esto. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando Job venía y le decía al Señor, empezó a quejarse con Dios y empezó a decirle todo lo que pensaba al Señor. El Señor lo dejó hablar y lo dejó hablar, ¿verdad? Y después viene y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra y de la creación? O sea, literalmente con autoridad, pero con amor y misericordia, Dios sabiendo que Job no sabe, lo confrontó a una realidad. Dios solo hay uno, supremo, supremo, por encima de todos nosotros. Nuestro conocimiento, nuestra capacidad de entendimiento es absurda.
Es totalmente pobre. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque si nosotros confiáramos en nuestras capacidades, entonces no confiamos en Dios. Y necesitamos aprender a que nuestra confianza esté depositada en Él, buscarlo, encontrarlo. Y esta va mucho de la mano de, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Vean, aclama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Esta a mí, cuando yo la leí, fue como, como decimos aquí en Costa Rica, un ubicatex. Fue como, entendé, Jerry, que el que sabe soy yo. Murió la discusión. Y yo dije, Señor, hágase en mí tu voluntad, aquí en la tierra como en el Voluntad. cielo. Amén. Vamos a la Amén. que sigue. Espérese para ver, tengo el micrófono abierto, sí, ¿verdad? Sí, Pi. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Amén. ¿Por qué es importante esta escritura, iglesia? Muy sencillo. Está estableciendo que Él está aquí, que es lo que yo les decía. Cuando yo empecé a entender, ya me cayó el 4, ¿verdad? La peseta, ya entendí la idea de que Él está aquí. Entonces, era un asunto de mi corazón. Era un asunto de si yo realmente quería buscarlo o no. Y yo me di cuenta que yo no lo estaba buscando como yo realmente necesitaba. Yo no había entendido lo que yo realmente necesitaba de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces tenemos que llevarnos nuestros golpes para entonces entender la magnitud de nuestra necesidad de Dios. Y no es como que Dios pone las piedras en el camino para que nos tropezamos. No, 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 no. Eso lo hacemos nosotros. Somos expertos en hacer eso. Pero esa es misericordia de Dios. Yo no quiero que mi hijo cometa errores, pero él va a cometer errores. Lo que yo quiero es darle a entender a él que él tiene la capacidad de decidir si él quiere quedarse en un contexto natural o si busca a Dios para que Dios le muestre el contexto sobrenatural. Para que entonces nunca tenga temor, para que entonces nunca tenga ansiedad, para que nunca sea afligido en medio de las aflicciones. Y de nuevo, no estoy diciendo de que con esto se nos quita el sufrimiento humano. No, 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 no. Pero ya no nos marca, ya no nos detiene. Podremos llorar un poco porque es normal ser humano, pero rapidito nos damos cuenta que Dios está por encima de lo que está pasando y que más grande es el que está en nosotros que el que está en este mundo y empieza a aflorar la palabra y nos llena de esperanza, nos llena de alegría, nos llena de optimismo, nos llena de todo lo que necesitamos y que en el momento la situación nos está dando. Vamos a Mateo 18:20. Mm, Dice, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Jesús nos dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí están ellos. Ahí está Él en medio de ellos. Ok, ¿alguien desconfía de esa palabra? ¿Alguien no le cree? Porque, de nuevo, con solo que dos personas estén orando en el nombre de Jesús, ya Jesús está ahí en medio. Y les voy a decir una cosa que yo he encontrado en mi vida. Cuando yo oro con el Señor, Él es la segunda persona que está conmigo. Y ¿saben qué es lo lindo de esto? Al principio yo no lo percibía así, yo parecía loquito orando solo, pero poco a poco empezaba a sentirlo. Hubo momentos e instantes en donde casi podía ver a Jesús sentado al lado mío en la sala parado ahí viéndome. Casi podía contemplarlo, no visiblemente, pero sentía su presencia. Y si a mí me hubieran dicho que eso era posible antes, probablemente antes yo lo hubiera buscado. Pero tuvieron que pasar cosas en mi vida que me llevaron a necesitar de más para saber si había más. Yo lo sentía, lo que pasa es que a mí nadie me daba como un norte y estaba bien, porque el norte me lo tenía que dar el Señor. Era Él el que me tenía que mostrar el camino que eventualmente se convirtió en el proceso de transformación de mi vida.
Vamos a ir a la siguiente, que es Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Gracias. Esta escritura es muy importante. Si ya entendemos lo que hemos venido hablando de la fe, de la confianza y de que tenemos acceso al trono, de que tenemos acceso a orar, acerquémonos con confianza. Acerquémonos al trono de gracia. Ahí vamos a recibir misericordia, vamos a recibir gracia. Porque no es como que tenemos que esperar a ser perfectos para ir donde Él. Al contrario, la religión a uno le dice, no, no, es que solo los santos se acercan a Dios. Esa es una enorme, pero hiper mega mentira. Por el contrario, ¿quién va? ¿Quién busca a Dios? Es el que necesita de Dios. Jesús vino a los enfermos, no vino a los que estaban en la palabra. Jesús no vino a los fariseos, que eran los letrados de la palabra de su época. Es más, los letrados no lo reconocieron a él. Y tuvieron más fe hasta romanos, gentiles, que los mismos conocedores de la palabra. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Si tenemos acceso, ¿por qué no buscarlo? Hagámoslo. Desarrollemos una cultura personal de comunicación, de presencia, de buscarlo, de decirle, Señor, a mí me cuesta creer, la verdad, de que yo pueda llegar muy profundo en ti. Me cuestan entender muchas cosas. Yo a veces leo la palabra y no entiendo. Créanme que eso nos ha pasado a todos. Pero yo dije, a ver, si Dios construyó cada neurona de mi cerebro, si me enseñó a hablar un idioma extranjero, me ayudó a tocar otros idiomas y a cantar, cosa que yo en la vida había hecho. Y yo que tenía pánico a dar exposiciones o a presentar trabajos en frente de gente, me llevó hasta cantar y actuar en frente de mucha gente. ¿Quién soy yo para decir lo que Dios puede o no puede hacer en mi vida? Entonces, donde yo me di cuenta de que yo, al ir a Él transformaba mi vida, fue cuando yo dije, yo necesito más, quiero más, llévame hasta donde tú quieras. Yo te doy todo el control. Yo quiero ir profundo, Señor. Quiero conocer, quiero sentir, quiero percibir el cielo. Yo quiero percibir y quiero ver lo invisible. Y yo me fui así, como dicen aquí en el algor futbolístico, con los tacos por delante. Hay cosas que Él no me ha cumplido, pero yo sé que Él cumple de acuerdo a su voluntad, no a la mía. No todo lo que yo le pida va a ser para mi bien o lo que Él tiene planeado para mí y está bien. Ya yo le confío a Él todo. Entonces, lo más hermoso es que esto me ayudó a encontrar misericordia y gracia, no solo para conmigo, sino para con los demás. Y por eso reconstruyó mi forma de pensar y mi forma de sentir para ahora tenerme sentado aquí hablando. Porque de lo contrario, créanme que no lo estaría haciendo. Es el llamado de Él, es la identidad que Él pone en uno, la que transforma la perspectiva de uno de la vida y por completo te lanza a un llamado, a una misión, a una tarea que tú sabes en el Espíritu y que nadie puede venir a decirte de otra manera, que tienes que cumplirle a Dios. Y es hermoso. Vamos a irnos ahora a Hechos 1:14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Amén. En esta versión que tengo yo, dice todos en un mismo espíritu, todos unidos por una misma forma de sentir y de pensar. Se dedicaban a la oración. Está hablando de la primera iglesia.
junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Sí, ya sabemos que Jesús tuvo hermanos biológicos. Aparte de Jesús, María también tuvo hijos, otros hijos. Ahí está, en Hechos 1:14. Pero ellos, lo que quiero rescatar aquí es, se dedicaban a la oración. Mi pregunta es, y no quiero que me respondan, esta es una pregunta que todos nos la tenemos que hacer internamente. ¿Estamos dedicados a la oración? Y de nuevo, no me la tienen que responder porque ustedes no me tienen que dar cuentas a mí. Lo hermoso de esto es que no hay condenación por esto. Si no lo estamos haciendo, no hay condenación, pero nos estamos perdiendo de mucho, de muchísimo. Y esto más bien es un mensaje para decirles, gente, descubran a Dios, descubran a Jesús, descúbranlo. Y sus vidas cambiarán. Pero si nosotros no ejercemos esta actitud de oración, si no nos dedicamos a la oración, no podemos pretender que las cosas van a suceder. Nada va a cambiar de lo que ya está. O sea, lo que tenemos ahorita es lo que hay. A menos de que oremos, a menos de que profundicemos espiritualmente. Y créanme, cada día que pasa, hay más oscuridad en el mundo. Cada día que pasa es más difícil. Y eso todo está contemplado en el plan de Dios. Pero nosotros los llamados, nosotros los convocados, no podemos darnos el lujo de no orar. No podemos darnos el lujo de no buscarlo. No podemos darnos el lujo de no reconocerlo en todos nuestros caminos. Vamos a irnos a Romanos 8:26. Ok, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Me encanta también esta versión donde dice, del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, humanamente hablando, el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, imagínense que ya dio, el Padre y el Hijo ya tenían todo planeado. Ya sabían que para nosotros la fe iba a ser un reto. Ya sabían que la confianza iba a ser un reto. Ya sabían que ver el contexto espiritual de las cosas es imposible sin ellos. Ya ellos lo saben. Ya saben que nuestra naturaleza pecaminosa nos maneja, nos mueve, porque venimos de ella. Es lo que hemos sido toda la vida. Es lo único que conocemos. Entonces ya ellos entienden eso. Por eso nos da su gracia y su misericordia. Porque si hay alguien que nos entiende, si hay alguien que comprende el nivel de nuestro reto y de nuestra dificultad, es Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? Puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Depositó el Espíritu Santo ¿para qué? Para que haga incluso cosas que nosotros no podemos hacer. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. O sea, a veces nosotros decimos, yo no sé ni cómo orar, yo voy a decir un Padre Nuestro, está bien. El tema no es lo que estás diciendo, es cómo lo estás diciendo. Lo estás diciendo con todo tu corazón. Lo estás diciendo con devoción, lo estás diciendo con amor, con desesperación, con agonía por su presencia. Han habido momentos en los que yo me iba a poner a orar y su presencia la sentí y me derretí como la mantequilla y no pude orar. Es más, no necesité orar, pero sabía que estaba ahí, sabía que había comunión, sabía que él sentía mis pensamientos y mis emociones, sabía que él estaba al tanto de todo, no tenía ni que expresarlo. Pero eso es lo hermoso de tener una relación verdadera con nuestro Señor. Y como decía el versículo anterior que leíamos, para los que lo saben hacer, para los que realmente lo hacen, que tienen una voluntad para buscarlo y encontrarlo.
Porque a veces nosotros pasamos tan ocupados, tan enredados, tan llenos de cosas en la cabeza, que se nos olvida Dios. Y esa es la realidad, iglesia. Ese es el reto que todos tenemos. A mí me pasa. Y yo a cada rato tengo que andarme dando palmaditas en la cabeza como para decirme, Jerry, acuérdese que Dios está en control de todo. Acuérdese de que su Señor es el dueño del oro, de la plata, lo visible y lo invisible, y de que no hay nada bajo la tierra ni encima de la tierra que Él no permita o que Él no tenga control y poder y autoridad sobre esto. Y rapidito, conectado al muchacho, y yo paso alabando y yo paso diciéndole, Señor, gracias, te creo, confío en ti, camino en ti, Señor. Pero la lucha es personal. Es personal. Vamos a ir ahora a Mateo 26:41. Dice nuevamente de la Nueva Versión Internacional, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se los dije, Él nos conoce. Él nos conoce. Y por eso nos dice qué hacer. Estén alerta. ¿De qué? Primero de nosotros mismos, de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Luego de lo que nos rodea. Y oren para que no caigan en tentación. El poder de la oración no es simplemente una rutina ahí litúrgica de expresar ciertas frases. No, es hablar con Él. Es hablar con el corazón y decirle, Señor, realmente, ¿cómo me cuesta? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, por favor, en serio. Ustedes saben, una de mis oraciones diarias, incluso cuando yo me estoy bañando, es, Señor, lávame con esta agua que tú has creado. Bendigo esta agua en el nombre de Jesús. Lávame, Señor. Lávame, lávame por completo. Esto no es una ducha, esto es una ceremonia de lavado, literalmente. Lávame de toda la iniquidad que hay en mi carne y que yo detesto, porque lo único que yo quiero es servirte y complacerte, es que tú te sientas feliz conmigo. Eso es todo. Y, y, y les digo, salgo de ahí l- limpio, salgo de ahí en un estado de tranquilidad, de paz, porque no se trata de mí, se trata de Él. Mi debilidad no es impotencia para Dios, al contrario, es misericordia, es gracia. Por eso Él decía, bástate mi gracia. Y saben una cosa, en esta cuando dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación, el espíritu está dispuesto y el cuerpo es débil. También me llevó a otra escritura, no la quise agregar porque ya tenía muchas, porque material, créanme que sobra. Había una en donde habla de que nosotros no, tal vez que Jorge se acuerde de esta, en donde nos está dando a entender de que nosotros no podemos darnos ni siquiera el lujo de perder el control de nuestra capacidad mental, de que no nos emborrachemos, no nos embriaguemos, no utilicemos drogas, no hagamos cosas que todavía, tras que nos cuesta la tabla del uno, ¿verdad? Tras que nos cuesta tener fe, confiar, ¿verdad? Todavía nos ponemos en estados mentales que complican todavía más nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de comprensión, de pensamiento. Exponen más nuestras emociones, las afloran más a piel. Yo he conocido personas que no pueden tomar licor sin que de ellos frote la ira, el resentimiento, el dolor de un pasado, las heridas que supuestamente están curadas y no. Y a veces el licor lo que hace y las drogas lo que hacen es simplemente sacar y exponer lo que hay dentro. Por eso es que el Señor nos dice que debemos estar alertas de nosotros mismos, iglesia, no solamente del contexto del tiempo de Dios y de la profecía y todo el asunto. Todo eso es bueno, pero más allá de eso es estar conscientes de nosotros mismos, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro sentir. Y créanme, este ejercicio a mí los primeros años el Señor me lo hacía cada rato. Vea cómo usted está pensando, vea lo que está sintiendo, vea el fruto que está provocando esto. Esto no viene de mí. Y yo, oh, ok. De ahí fue que yo dejé de usar Facebook, porque Facebook lo único que provocaba de mí era lo peor de mí.
y regresé a Facebook porque él me dijo que regresara a Facebook, no porque yo quería. Pero tenemos gracia, no hay condenación para los que estamos en Cristo por nuestros errores. Créame que nuestros errores Dios los usa para el bien de los que le aman. Él los usa para nuestro crecimiento si estamos en esa comunión, ¿verdad? Si estamos en esa lucha contra nosotros mismos por permanecer en Él. Vamos a ir ahora a Marcos 11:25. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Vean qué curioso. En este y en la anterior escritura. En las dos se determina con claridad que el problema somos nosotros. En la anterior dice el Espíritu está dispuesto. El Espíritu es el regalo de Dios que nos está dando vida a nosotros. Pero nuestro cuerpo, nuestra carne es débil. Esa es la parte de nosotros. Y en esta está diciendo que nosotros, si nosotros tenemos algo en contra de alguien y vamos a ir a orar, primero perdonemos. Porque nos convertimos en nuestro propio obstáculo. Y cuando estén orando, porque ya implica de que lo vamos a hacer, ¿verdad? Si tienen algo en contra de alguien, ustedes tienen que hacer un escrutinio, una revisión total emocional, mental, de memorias. Señor, quiero venir delante de ti y que por favor con luz y lupa me muestres si hay algo en mí que no está bien. Esto es saludable. Es como cuando ustedes van a ir a moverse a una casa nueva y hay que limpiarla, porque si no, ¿quién quiere moverse a una casa llena de tierra, llena de basura, llena de escombros, llena? Nadie. Entonces, si nosotros no limpiamos la casa, ¿cómo vamos a poder vivir en ella? ¿Cómo vamos a habitar en ella? Entonces, si nosotros no hemos perdonado, no hemos soltado rencores, frustraciones, por favor escuchen lo que les estoy diciendo. Si en nuestro corazón hay rasgos de falta de perdón, de resentimiento contra alguien, de dolor, y nosotros no hemos perdonado, aunque nos hayan hecho mal a nosotros, aunque nosotros seamos la víctima, porque usualmente no en esto de los problemas de emociones no hay, o sea, las víctimas no existen. Al actuar en carne, nosotros todos somos culpables de algo, ya sea de que recibimos un golpe o que lo dimos de vuelta. Pero tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedirle al Padre que nos perdone. Perdóname, Señor, porque realmente me doy cuenta de que estoy viniendo al trono lleno de manchas. Estoy viniendo a tu presencia como si nada y todo cargado. Y dame la capacidad no solamente de venir delante de ti limpio, sino también dame la oportunidad para sanar esa relación, si se puede. De sanar ese vínculo que tal vez se quebrantó en un momento de ira, en un momento de frustración, porque las emociones, créanme, son caldo de cultivo para todo lo malo. No estoy diciendo de que a veces las emociones no sean bonitas, eso no es lo que estoy diciendo, pero usualmente las peores decisiones se toman con emociones a flor de piel. Vamos a ir ahora a la que sigue, que es Juan 17:21. Dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi ¿Estás segura hermano de que es esa, no... tía? Perdón, Juan Juan 17, 21. 17:21. Ah, perdón. 11. Después podemos leer la de Marta. Sí, Esa me gusta también. 17. Dice, te pido que todos sean... me encanta esto. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y en ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, amén.
Es a través de la oración, iglesia, que nosotros ingresamos en la presencia de Dios. Sí. Es a través de la presencia que nosotros empezamos a ser copartícipes de la presencia de Dios. Por eso es que Él quiere que nosotros oremos, porque en la oración Él nos visita, Él se hace manifiesto. Él ya está aquí, pero en el momento en el que nosotros ponemos nuestros ojos en Él, ahora Él es para nuestra atención, para nuestra mente, para nuestro corazón. Antes de que oráramos, Él estaba ahí, pero no fue para nosotros hasta que oramos que Él es visible, que Él es tangible, que Él es accesible. Porque nosotros, es como cuando nosotros vivimos en una casa que no tiene luz excepto en un solo cuarto. Si nosotros estamos en los cuartos de oscuridad, no vamos a ver la luz. Aunque la luz está ahí, tenemos que ir donde está la luz, para que entonces la luz sea manifiesta. Aquí Jesús está diciendo, y quiero que entiendan el contexto de esta oración, Jesús está orándole al Padre acerca de los discípulos y acerca de nosotros, la iglesia, y le está diciendo, para que todos sean uno. Así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, una unidad, una amalgama, ¿verdad? Que solo es posible espiritualmente hablando. Que ellos también estén en nosotros para que entonces el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Analicemos esto bien rápido. En el momento en el que nosotros ingresamos en la presencia del Señor y sentimos y palpamos su presencia, y ahorita vamos a hablar del tema de la presencia. En el momento en el que ingresamos en la presencia, estamos en Él. Y Él está con el Padre. Y nosotros tenemos acceso al Padre a través del Hijo. Estamos en el Padre. Estamos con el Padre. Estamos en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote y el Cordero ahora nos reviste a nosotros de santidad para ingresar a la presencia del Padre. Algo que antes de Jesús era imposible. Y esto tiene un propósito, iglesia. Por eso yo les digo, ser cristiano no es solamente ser cristiano y qué lindo, ya estoy salvo y voy al cielo. Voy a ser raptado. No, 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 tiene un propósito. Hay una razón de ser. Jesús tiene un plan y nosotros o somos parte de ese plan o no, pero por nuestra decisión. Hay un objetivo, hay una tarea, hay una misión. ¿Y saben cuál es? Que cuando nosotros estamos en Él, cuando somos uno en Él y Él es uno en nosotros, entonces el mundo va a creer que Jesús fue enviado por el Padre. Literalmente entonces van a creer en Cristo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a ser transformados de imagen a imagen y vamos a ser la evidencia de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a ser la evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Ya no vamos a ser solo creyentes locos ahí, fanáticos, ¿verdad? Que desafían la lógica del mundo. No, 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 no. Vamos a ser evidencia irrefutable, irrefutable. ¿Y por qué irrefutable? Porque es incomprensible e inexplicable por el ser humano. Y lo más hermoso es que esto lo está diciendo Jesús. Ustedes ahora entienden, y si atamos esto, anótenla por ahí si la quieren ver después, a 1 Corintios 2, del 6 al 16. Si ustedes atan esta escritura a esa escritura, 1 Corintios 2, del 6 al 16, se van a encontrar que es esto, exactamente esto mismo de lo que está hablando Pablo, de que las cosas espirituales solo pueden ser interpretadas espiritualmente. Está haciendo una división entre lo que es carnal y espiritual. Usted puede creer que es una persona muy espiritual por todo lo que hace, pero nosotros podemos vivir nuestra espiritualidad desde la perspectiva de la carne. Y eso fue lo que me pasó a mí. Durante muchos años, el 90% de todo lo que yo viví en la iglesia fue carnal y yo no lo sabía. No fue sino hasta que yo verdaderamente tuve un encuentro con Dios que me di cuenta realmente y sin palabras lo que es verdaderamente ser espiritual.
Ser espiritual es lo que ocurre en nosotros cuando estamos en la presencia de Dios. Es lo que le ocurre a un bombillo cuando se enciende. Produce luz. Y literalmente es sobrenatural, es espiritual. Entonces, para la persona que no es espiritual todavía, que no comprende las cosas espirituales, todo esto es una locura. Es difícil de entender. Y yo he tenido instancias en las que yo estoy hablando con cristianos, cosas espirituales, y aunque estamos hablando en español, es como que les estoy hablando en chino, porque no estamos conectando, no estamos entendiendo. Y la razón es muy sencilla. Una persona entiende en carne y la otra persona explica en espíritu. Ahora, esto no estoy diciendo esto porque se puede malinterpretar con orgullo o con que yo me estoy haciendo el gran cristiano porque yo soy súper espiritual. No, así es como lo piensa la carne, así es como lo juzga la carne. Al contrario, entiendan, la persona que es espiritual no se jacta de esto, jamás. Al contrario, entiende que su dependencia es en Cristo, es estar ahí con Cristo así, porque si yo no estoy así, otra vez regreso a mi carne. Entonces, una persona que está en el espíritu nunca se va a jactar de estar en el espíritu, pero sí puede juzgar en el sentido de discernir que la otra persona no está comprendiendo porque no está conectada, porque no está en el espíritu. Y de nuevo, no es juzgar a la persona, es simplemente una evidencia clara que está escrita en la palabra. La misma palabra nos lo dice. Y a veces uno dice, pero ¿por qué no me está entendiendo si yo estoy hablándolo en español? Yo recuerdo una vez que hablándole a un hermano que es matemático, y yo le explicaba y le explicaba la revelación que Dios me había dado. Y el Señor me dijo, háblele con ecuaciones, no con ecuaciones, hágale un gráfico. Y entonces entendí que el Señor me estaba mandando a hablarle en el idioma que él entiende. Entonces fui, agarré la pizarra de mi hija y empecé a hacerle un esquema y un gráfico y empecé a hacerle todo, parecía loco yo haciendo dibujos y esquemas y rayas y todo y explicarle lo que el Señor me había explicado. Y cuando me volví y le vi la cara, el hombre estaba así, congelado. Se puso pálido y hasta que al fin me dije a mí mismo, ya me entendió. ¿Y saben por qué supe que me entendió? Porque esa era la misma cara que yo tenía cuando Dios me lo explicó a mí. Es que es ¿cómo lo explico? Es como la película Matrix. Es un antes y un después. Es un yo no sabía, ahora entiendo. Pero no es un entiendo que se agrega a nuestro entender y a nuestro conocimiento como como un logro nuestro. No es un logro, que es lo que ocurre en la universidad. En las universidades, cuando uno va y aprende y conoce, son logros. Esto no es un logro. Saber más de Dios y conocer más a Dios no es un logro, es misericordia, es gracia, es el amor de Dios, es su promesa siendo cumplida aquí. Entonces nosotros vamos a producir un fruto que otras personas van a ver y van a decir, wow, esto es cierto, porque vamos a actuar con un amor, con una forma de pensamiento diferente. Y a esto nos está llamando Dios. Nos está sacando del contexto tradicional de iglesia. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos espiritualmente, encontremos nuestra identidad espiritual y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Porque ahí afuera hay mucha gente que hoy no sabe ni qué creer. Y hay cristianos que se llaman cristianos a sí mismos, pero si yo llego y les hablo en el espíritu, si otra persona va y les habla en el espíritu, no van a entender. A mí me hablaron en el espíritu hace muchos años y yo no entendía lo que me estaban diciendo. Por eso puedo decirles, he estado en los dos lugares, los comprendo. Comprendo lo que es estar en el lado izquierdo, comprendo lo que es estar en el lado derecho y por eso ahora mi llamado es invitar a la gente a que cruce de lado y que sea libre de sí mismos.
Vamos a Juan 17:3. Ya vamos a cerrar. Jerry, es como hablar otro idioma. Es otro idioma, de hecho. Aunque sea el mismo idioma natural, es en Ujú. un contexto superior. Y Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. amén. Y esta es la vida eterna. Ustedes saben que cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios. Y no nos va a alcanzar. Para que se den una idea del tamaño de nuestro Dios y de la magnitud de todas sus obras, y en especial las de Cristo. Si la misma palabra dice que no cabrían los libros en la tierra de todo lo que Él ha hecho. Yo no recuerdo en qué momento hablé con alguien que me decía que por qué Dios había permitido la maldad y que por qué había, no recuerdo exactamente en qué momento fue. He tratado de pensarlo y pensarlo esta semana, no me acuerdo, bueno, que porque Dios había permitido la maldad y esta semana el Señor me dio la respuesta, que porque Dios había permitido la maldad y que porque en lugar de echar a Satanás en la tierra, mejor lo hubiera destruido antes de que llegara para que entonces no llegara al Edén y por ende nada de esto hubiera sucedido. Y el Señor me dio la respuesta esta semana. No me lo explicó, pero me dijo algo que me hizo entender y fue muy sencillo. Fue, no pensemos que esto solo se trata acerca del ser humano. Hay toda una creación allá afuera que también es testigo de Dios, que es testigo de lo que el Señor ha hecho. Y Él hizo lo que tenía que hacer para demostrar no solamente a la humanidad el amor y la misericordia a través de su Hijo, sino también a la creación que está allá afuera. Esto va más allá de nuestra comprensión. Ahorita no es factible para nosotros entenderlo porque estamos metidos en una burbujita chiquitita y eso se nos hace un mundo. Pero cuando estemos allá, ya no vamos a tener límite en nuestro entender ni en nuestro comprender. Va a ser hermoso. Y entonces sabremos que nunca hubiese podido haber sido de otra manera, que todo lo que ocurrió tenía que haber ocurrido como ocurrió, porque el control de Dios era perfecto, perfecto, indiscutible. Ok, vamos al último ejercicio. Y en esto quiero que me pongan atención, ya vamos a terminar, es cómo conocemos a una persona. Ok, en la sociedad de la prisa, que es en la que vivimos todos, ¿verdad? En donde todo es para allá o para ayer, ¿verdad? Muchas veces se comete el error de aplicar el mismo criterio de rapidez al contexto de las relaciones personales. Ya uno cree que con 2, 3 días de andar con esa persona, de hablarle a esa persona, ya uno lo conoce, ¿verdad? Pero realmente conocer a alguien de verdad es algo que implica tiempo y una actitud de apertura total. Es decir, conviene hacer limpieza mental para cortar cualquier tipo de prejuicio negativo o de filtro que te impida conectar con la verdad, de verdad, con la realidad del aquí y del ahora. ¿Cómo se conoce entonces de verdad a alguien? Esto es importantísimo que lo entendamos. A veces nosotros cuando llegamos no podemos llegar con prejuicios o con ideas de la persona. O porque hemos visto patrones en otras personas, ya asumimos y juzgamos a la persona. Si realmente vamos a conocer a alguien, tenemos que invertir tiempo en esa persona y dejar que esa persona se muestre y nosotros tener apertura para interpretar lo que esta persona muestra. Lo lindo de esto es, primero, para conocer a alguien tenemos que hablar con esa persona. Tenemos que compartir, pasar tiempo con esa persona. Esa es la oración. Observar su actitud, cómo se comporta con otras personas. Podemos ver en la palabra que, que Dios nos ha mostrado quién es Él, su Hijo, quién es, el fruto de su trabajo en los discípulos y el trabajo del Espíritu Santo en los discípulos.
tenemos ahí una forma de conocerlo a Él. Y aparte de eso, a través de la oración, empezamos a experimentar su forma de pensar y su forma de sentir, porque va transformando nuestro corazón y nuestra mente. Y podemos ver incluso, que es algo que me está pasando a mí, lo que Él siente por otros y me hace sentirlo y vivirlo. ¿Cuál es su actitud e intención, verdad? ¿Cuál es la actitud y la intención de esta persona? Está pretendiendo algo de mí a veces cuando somos muy defensivos, muy desconfiados. Bueno, la actitud de Jesús es el reino, conocer a Dios. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, verdad? El contacto escrito. La escritura es una manera de profundizar en el conocimiento de una persona, especialmente en temas modernos cuando estamos hablando a través de correos electrónicos, de chats, etcétera. Bueno, tenemos su palabra. Y en su palabra, Él nos dejó escrito exactamente lo que Él necesita que sepamos, lo que Él necesita que vivamos, lo que Él necesita que entendamos. Nosotros ahora tenemos todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para conocer a Jesús. Pero tenemos que salirnos de la idea y del preconcepto y de la noción de que nosotros necesitamos un cuerpo físico para conocer a alguien. Si eso fuera así, yo creo que Jesús se hubiera quedado. Pero si Jesús se fue es porque no necesitamos a Jesús en físico. Necesitamos voluntad para conocerlo y actuar para conocerlo. Y creo que esto es el resumen en donde nosotros podemos ver a través de la palabra, e incluso utilizando psicología humana, cuáles son los pasos que nos llevan a que verdaderamente la realidad espiritual se convierta en nuestra realidad. Es un asunto de voluntad, es un asunto de qué estamos haciendo al respecto. Y yo añoro y ansío el día en el que acá empiecen a venir y a contar testimonios sobrenaturales. Quiero contarles uno esta semana. A mi esposa esta semana le dio COVID. Y ella, si les puedo decir, yo al COVID no le tengo nada de miedo. Nada. Cero. O sea, yo creo que mi esposa incluso le tiene más miedo a las cucarachas que al COVID. Pero sí les voy a decir una cosa. No deja de generar cierta incertidumbre, cierto temor, cierta cosa, ¿verdad? Pero yo les decía, no, es que cuando empiezo a percibir esas emociones, ahí es donde yo inmediatamente les pongo el pie con la fe. No les doy campo, no les doy cancha, no les doy nada. ¿Por qué? Porque ¿a quién le creo yo? Bueno, estuvimos los tres acá confinados prácticamente toda la semana. Ya mi esposa amaneció hoy bien. Ni mi hijo ni yo tuvimos síntomas de nada, nada. Y obviamente, por ser un núcleo pequeño, fijo, los tres teníamos. Es la segunda vez que nos da COVID. Y créanme, cuando les digo de que, y eso que yo no soy vacunado, ni mi familia es vacunada, em, pero créanme cuando les digo que Dios es real. Es real. Sus promesas son verdaderas. Sus promesas son reales. Ya para mí no son una escritura, para mí son un testimonio. Son parte de mi vida, son parte de mi ser, son parte de mi fe, mi confianza, son parte de lo que quiero mostrarle al mundo, porque yo quiero mostrarle al mundo, yo quiero que el mundo vea a Cristo en mi vida. Yo quiero que la gente vea a Cristo y vea que el Padre lo envió cuando me ven a mí y cuando me conocen a mí. Pero esa fue mi determinación personal. Y yo quiero inculcarles a ustedes, tomen las decisiones que tengan que tomar para acercarse a Cristo de una vez por todas. Porque si no saben qué es lo que ocurre, van a pasar 10 años, van a pasar otros 20 años y nada va a pasar, nada va a cambiar. Y yo me dije a mí mismo, suficiente, yo no necesito vivir más conmigo mismo para darme cuenta que necesito un cambio. Tomé las decisiones y hoy soy testigo. Y hoy hablo de lo que sé y de lo que conozco. Finalmente,
tiempo al tiempo. Conocer una persona toma tiempo y constancia. Y si nosotros no nos dedicamos a esto, verdaderamente, como decía aquella escritura, verdaderamente estamos dedicados a la oración. Si nosotros no nos dedicamos con constancia y tomamos el tiempo para hacer esto, no hay forma, no se puede. No esperen resultados diferentes, porque no van a encontrarlos. Entonces, hagámoslo, hagámoslo, nada nos detiene. Es un asunto de voluntad, nada más, es un asunto de decisión. Olvídense de aquello de que yo tengo que esperar a estar mejor para poder hacer. No, eso no funciona así. Eso es la carne diciendo no quiero. Si uno siente el voy a esperarme mejor a que, eso es la carne diciendo no quiero. Y uno tiene que aprender a identificar la carne para decirle, ah, sí, usted no quiere, pero yo sí. Yo no hago lo que mi carne dice, yo hago lo que mi espíritu me indica que tengo que hacer, porque mi espíritu es el que escucha la voz del Espíritu Santo. Para el próximo vamos a estar hablando de el proceso de crecimiento. Y sí, iglesia, es un proceso. Por eso es que tenemos que tener calma, tenemos que tener tranquilidad y por sobre todo mucha confianza. Pero sí, hay que ser persistentes, hay que ser valientes, hay que enfrentarnos a lo que venga, pero seguir en una constante búsqueda del Señor. Y lo más importante de esto es que en una iglesia como esta, tenemos hermanos que oran por nosotros. Si nos sentimos flaqueando, si nos sentimos que no podemos, piden oración. Levanten la mano, digan, necesito que alguien ore por mí. Porque también en la unidad está la fuerza. Y nosotros, créame, somos más que vencedores si estamos juntos. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí hay una familia que necesita de Cristo. Y vamos a seguir luchando por sostenernos, por mantenernos, por crecer, por superarnos a nosotros mismos en Cristo Jesús. Este era el mensaje que les traía para esta noche. Y finalmente voy a parar la grabación hasta acá.